Es la primera edición de estos premios agroalimentarios que se crearon este año y que se celebran hoy, 9 de septiembre, porque es el Día Mundial de la Agricultura, y de juntarnos todos un poco para, insisto, poner en valor pues todo el trabajo del sector, compartir experiencias y esa jornada técnica también, pues ver la situación ahora de actualidad, ¿no? Los temas que se han tratado. Hemos intentado, bueno, en la orden que regula estos premios, pues abarcar un poco diferentes ámbitos. Y yo creo pues que en conjunto ha quedado una propuesta equilibrada y desde luego pienso que son unos premiados. Es un conjunto de empresas innovadoras en su sector, rompedoras, y tenemos que sentirnos todos muy orgullosos, y al final ese es el objetivo de estos premios, reconocer el trabajo del sector y trasladarlo a la sociedad. Pues es un orgullo como aragoneses recibir un galardón así. Y nada, estamos muy contentos. Producimos, envasamos y comercializamos cereza con últimas tecnologías tanto en campo como en almacén, y vamos a los supermercados y a todos los países del mundo. Como aragonés es un orgullo recibir este reconocimiento, y quiero decir como curiosidad que en Lluís Zaragoza ha descubierto el territorio de Aragón gracias a los alimentos de kilómetro cero. Entonces, doblemente satisfecho de este premio porque es un reconocimiento a la trayectoria y al punto que está viviendo Aragón, que es un momento excelente. Mucha alegría y satisfacción porque que te premien en tu casa y tu sector, que son los que más te conocen, pues siempre llena de más orgullo, ¿no? Porque muchas veces ya se sabe que cuanto más cerca estás de tu región, menos te reconocen, pero este no ha sido el caso, con lo cual nos llena de alegría y de satisfacción. Empezamos hace 70 años, empezó nuestra abuela, y lo que realmente hacemos son conservas vegetales, pero una amplia gama. Pues para nosotras, por supuesto, es ilusión, es orgullo y sobre todo muchísima responsabilidad, porque sentimos un poco que estamos ahí representando a las empresas artesanas agroalimentarias aragonesas, y bueno, pues es una responsabilidad bastante grande y alegría, claro. La sostenibilidad al final es igual a rentabilidad, y la empresa se ha hecho sostenible a lo largo de 125 años, por lo tanto algo habremos hecho bien para sobrevivir en eficiencias, en ahorros energéticos, en menos emisiones, en hacer productos más inclusivos y socialmente más adaptados. Este premio entiendo que será por esto, y de donde estamos muy orgullosos y muy agradecidos también. Es un honor porque somos de Fraga, de un pueblecito de 15.000 habitantes, y venimos de la agricultura, de la ganadería, y somos del sector de la agroalimentación. Entonces para nosotros es un honor recibir este premio, y aún más siendo la primera edición de estos premios. Todo el sector de la alimentación, ganadería, agricultura en Aragón es especialmente importante, es una parte fundamental de nuestra economía, de los puestos de trabajo que hay en Aragón, y por tanto tocaba ya, por fin, que se crearan unos premios que reconozcan a las buenas prácticas, que reconozcan a los emprendedores, que reconozcan a los que han tenido éxito. Estos premios hoy son el primer año, pero va a haber muchísimos más años porque hay muchísimas más personas, muchísimas más empresas que se lo merecen.